¿Cuántos tienen expectativas hoy por lo que el Señor va a hablar? Vamos a prender las luces de acá, por favor, allá arriba los de las luces. ¿Cuántos tienen una expectativa por lo que el Señor está haciendo en la iglesia? Estamos trabajando en el libro de Hechos, en el poder de la iglesia cuando experimentó la llenura del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de un tema que lo he titulado Guiados por Dios. Aprender a ser guiados por Dios. No sé si usted ha encontrado personas o en algún momento de su vida se ha sentido que parece que no tuviera dirección, que parece que no tuviera rumbo. Hay personas que no saben hacia dónde moverse. A veces sienten que su vida ha sido como cuando está un barco a la deriva. No tiene motor, no tiene brújula, sino que es guiado por las corrientes, por los vientos. Y muchas veces hay personas que son guiados por las circunstancias. A veces personas llegan y dicen: pastor, es que he tenido malos amigos que siempre me han aconsejado meterme en malos negocios. He estado guiado por familiares que de pronto me han enredado la vida y les he prestado atención y mi vida ha estado guiada por eso. Pero el propósito para nosotros vivir una vida abundante, para vivir una vida con propósito, para poder disfrutar la voluntad de Dios, es ser guiados por Él. ¿Cuántos anhelan hoy aprender a ser guiados por Dios? Esa es una de las características de las personas que están llenas del Espíritu Santo. Las personas llenas del Espíritu Santo son guiados, son guiadas por Dios. Vamos a ir al libro de Hechos. Abrimos el libro de Hechos en el capítulo 8 y vamos a leer del versículo 26 al 40. Allí vamos a centrar la enseñanza en el libro de Hechos del 26 al 40. Y seguimos con la historia de Felipe. Este domingo hablamos la historia de Felipe, pero los versículos anteriores. Felipe en Samaria, donde los samaritanos. Ahora vamos a seguir viendo la historia de Felipe a partir del versículo 26 al 40. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Aquí vemos la maravillosa historia de Felipe siendo guiado. El domingo hablamos de Felipe cuando llegó
a donde los samaritanos. Felipe fue impulsado por una circunstancia que pasó en Jerusalén. Cuando empezaron a predicar los discípulos llenos del Espíritu Santo, los religiosos quisieron callar. Entonces buscaron testigos falsos y acusaron injustamente a Esteban. Esteban, lleno de poder, habló con más autoridad. Los religiosos no pudieron callarlo. Entonces se lanzaron contra él y lo apedrearon y lo mataron. Empezó una persecución injusta por pretender callar el mensaje de Jesucristo. Los hombres llenos del Evangelio no podían ser callados, sino que usaron la fuerza y la violencia de los religiosos para callarlos. Este domingo hablamos del Espíritu Santo que trasciende fronteras. Entonces llega Felipe aquí a donde los samaritanos, y vemos en el capítulo 8 que Felipe hacía grandes señales milagrosas, que todos los samaritanos se convirtieron, que Felipe no solamente hablaba con una autoridad del cielo, compartiendo el mensaje del Evangelio, del nombre de Jesucristo, sino que señales poderosas lo acompañaban. Los demonios liberaban a las personas eran sanadas y señales milagrosas ocurrían. Uno podría decir, qué bendición, qué bueno, Felipe logró su propósito. Seguramente estaba satisfecho. Seguramente Felipe se sentía una persona honrada de poder ver cómo Dios usaba su vida para que esta ciudad encontrara salvación. ¿Quién de nosotros no se sentiría así? Que Dios obrara a través de usted, que usted pudiera compartir un mensaje, que la gente dijera gracias por ese mensaje de salvación, y que además de ese mensaje lo acompañaran señales milagrosas, porque lleno del Espíritu Santo el Evangelio no solamente es ideología, sino el Evangelio es una realidad de Dios que se acerca a la vida de las personas. Y esto lo estaba viviendo Felipe. Pero aquí vemos que Felipe sigue siendo guiado por Dios. Y ahora entonces, para uno poder ser guiado por Dios, necesita ser obediente a la dirección que Dios le da. Entonces lo primero que tenemos que nosotros aprender a encontrar para ser guiados en nuestra vida es dirección de parte de Dios. Es el primer punto al cual nosotros tenemos que concentrarnos. Dice que un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo, ve al sur, ve al desierto. Ahí lo vemos en el versículo 26. Ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Pero dice que entonces él emprendió su viaje. Es importante que nosotros, para ser guiados por Dios, lo que necesitamos es primeramente escucharlo, escuchar su dirección. Hay personas que dicen, pastor, no encuentro el camino, pastor, no encuentro qué decisión tomar. Y uno le pregunta, ¿pero has buscado la dirección de Dios? ¿Has estado atento a su palabra? ¿Honras la palabra de Dios? ¿Qué hubiera pasado si Felipe hubiera dicho, no, ¿qué voy a ir a hacer al desierto? Allá en el sur, ¿qué voy a ir a buscar? A veces hay circunstancias en la vida donde uno se pasa preguntando, ¿y por qué? Y en este caso, la pregunta que tenía que Felipe hacer es, Dios me está llevando para algo. Entonces, cuando Dios te muestre una dirección, lo primero que necesitamos hacer es obedecer. Muchas veces hay personas que se sienten pasmadas, que sienten que han entrado en monotonía, que sienten que su vida espiritual no avanza. No sé si usted alguna vez dice, yo llevo tantos años de ser cristiano, yendo a la misma iglesia, sentándome en la misma banca, encontrando el mismo chicle que dejé hace 5 años debajo de la silla. Y uno dice, ¿y esa es tu vida cristiana? Estás pasmado, no hay dirección. Aquí, aunque Felipe era un hombre que podemos decir fructífero, porque su vida había sido usada como instrumento para ser el pionero en evangelizar a los samaritanos, uno podría decir, uy, Felipe, jubílate, ya tú lograste un propósito importante. Pero aquí Dios nos está invitando a que soñemos por más, a que anhelemos más. No porque Dios se haya movido en tu vida en cierto momento, quiere decir que ya se va a dejar de mover. Hay muchas personas que anhelan una llenura,
pero una llenura única e irrepetible. Pero aquí vemos que Dios le está dando a Felipe una nueva oportunidad de encontrarse con nuevas experiencias. ¿Me están oyendo? Aquí realmente hay nuevas experiencias por vivir, nuevas personas por conocer, nuevas relaciones, nuevas oportunidades. La vida no se ha acabado. A veces encontramos personas que ya están jubiladas, que ya guindaron los guantes, que ya renunciaron a las nuevas experiencias y a las nuevas aventuras con Dios. Pero aquí vemos en el caso de Felipe que fue retado por un ángel de Dios y le dijo: ve al sur, al desierto. No le dijo a qué, no le dijo a qué, solamente le dio una dirección. Y nosotros debemos de estar atentos a la dirección que Dios nos da, porque a veces Dios no da más detalles, sencillamente te da una dirección, un camino. Lo que necesitamos nosotros es obedecer, con una expectativa, con la confianza de que Dios tiene grandes y nuevas cosas. Hay personas que han perdido sus sueños, hay personas que han dejado de soñar, hay personas que ya dicen: no, ya yo conocí todo en este mundo, y la vida se convierte en monotonía. Yo creo que Dios tiene muchos planes para tu vida. Todavía no has vivido los mejores momentos, todavía no has vivido las aventuras que tienes por delante. Y Felipe, aunque fue un hombre usado por Dios y con poder, aunque logró conquistar el corazón de los samaritanos para Dios, Dios tenía nuevos retos para él. Y les dijo: muévete. Y él obedeció. Entonces nosotros necesitamos pedir dirección y obedecer a esa dirección, ¿verdad? Primer punto. Lo segundo que necesitamos para ser guiados por Dios es avivar el fuego. A veces estamos en parálisis, a veces entramos en monotonía, porque el fuego del Espíritu Santo se ha apagado dentro de nosotros. Somos como esos mecheros que ya se está extinguiendo la llama. La relación con el Espíritu Santo es una relación casi muerta. Nosotros necesitamos mantener la llama del Espíritu Santo encendida, la presencia del Espíritu Santo de Dios bien rebosante en nuestra vida, para vivir una vida llena de nuevas experiencias, para poder escuchar la voz de Dios. Dice el texto que él obedeció y iba caminando por el desierto. No sabemos cuánto tiempo iba caminando por el desierto. Podía haber pasado minutos, horas. ¿Quién ha caminado por el desierto? Es durísimo. Un minuto en el desierto, uno dice: uy, ¿cuándo me voy a regresar? Pero él iba caminando por el desierto y vio una serie de carruajes. Entonces el Espíritu Santo le dice: acércate a ese carruaje donde iba una persona importante. Y él dice que corriendo se acercó. Necesitamos nosotros mantener avivado el fuego, esa relación con el Espíritu Santo, para poder escuchar la dirección de Dios personal a nuestra vida. El ángel le dijo: ve al sur, camino al desierto. No le dijo para qué, pero entonces él allí caminando en oración, seguramente el Espíritu Santo le puso en el corazón: ve a ese carro. Hay personas que les cuesta escuchar la voz del Espíritu Santo y por eso no reciben dirección. Recuerdo una vez una historia que llegó un hombre a donde el pastor y le dijo: pastor, tengo que hacerle una pregunta. Resulta que el hermano Federico me dijo que Dios le había dicho a él que yo tenía que irme de misionero a África. ¿Usted qué piensa de eso? El pastor le responde: mira, tienes que avivar el fuego del Espíritu Santo, escuchar si realmente el Espíritu Santo quiere que tú vayas a África, porque si no estás dispuesto a avivar el fuego, asegúrate de irte a África con el hermano Federico, para que él te diga cuándo es que tienes que regresar. A veces nosotros hemos basado nuestra vida en las revelaciones de otros. Gravísimo, porque las decisiones, quienes reciben las consecuencias de las decisiones en esta vida eres tú.
de las decisiones mías soy yo. Si alguien me dice, hazle esto o no hagas esto, quien asume las consecuencias no es esa persona, sino soy yo. Por eso es importante que nosotros podamos tener esa relación personal con el Espíritu Santo de Dios. La promesa está en que el Espíritu Santo de Dios se manifestará sobre toda persona. Aquí no hay elegidos o preferidos. Hay una promesa dada por Jesús para la iglesia, y es que cada uno de ustedes puede tener una relación personal con el Espíritu Santo, puede escuchar al Espíritu Santo, pero necesita avivar esa llama, necesita anhelar, conocer, mantener esa relación real. Entonces nosotros necesitamos avivar esa relación con el Espíritu Santo para poder ser sensible a su voz. Y entonces allí seremos guiados. Podremos entender cuál es el propósito, qué hacer. Vemos que el ángel le dijo, ve al sur. Felipe fue. Y cuando iba en el camino, el Espíritu Santo le dijo, acércate al carro. Si no hubiera sido por esa relación, él se hubiera perdido. Es como decir, ve a la carrera 48A. Pero ¿y con qué número? El Espíritu Santo te lo va a decir. Entonces le dio la indicación de acercarse ahora al carro. Cuando se acerca al carro, entonces viene el tercer punto. Debes entender el propósito. Debes tener la visión del propósito de Dios. Muchos, aunque escuchan a Dios, aunque de pronto pueden escuchar al Espíritu Santo, no entienden la visión de Dios para su vida. Dicen, Dios me trajo aquí y no sé para qué. Dios me llevó al desierto y no sé para qué. Dios me dijo que me acercara un carro y no sé para qué. Si había algo que Felipe tenía claro, era la visión del propósito de Dios. Ya Dios no tuvo que decirle más nada. Ya el ángel le había dado una dirección. Ya el Espíritu Santo le había dicho, acércate al carro. Pero él ya entendía el propósito de Dios. Entonces él escuchó al etíope que iba leyendo una porción del libro del profeta Isaías. Y ahí entonces él entendió que él tenía que actuar. Él tenía clara la visión. Hay muchas personas que son guiadas por Dios a irse a un lugar, que son guiadas por Dios a acercarse a cierto vehículo o a cierta circunstancia, pero después no saben qué hacer. Pierden la visión. Hay una leyenda del cuadro de la Última Cena que pintó Da Vinci. Es una leyenda que dice que Da Vinci tenía a un enemigo, tenía un resentimiento con otro pintor. Él había tenido una mala experiencia con un compañero de artes. Y la desilusión con este hombre era tan grande que cuando él estaba pintando la Última Cena, cuando iba a pintar a Judas, adivinen qué rostro le puso. Le puso el rostro de esta persona. El rostro de esa persona que él tenía tanto rencor, tanto resentimiento. Ese era el traidor para él. Pero resulta que cuando iba a pintar al maestro, cuando iba a pintar a Jesús, no le salía el rostro, tenía dificultades, no podía, volvía y borraba y no encontraba cómo cuadrar el rostro de Jesús. Entonces reflexionó y dijo, ¿por qué tengo tanto problema? Ya he pintado a todos los demás discípulos, pero con Jesús no puedo. Entonces entendió que su resentimiento, que su rencor, que su odio hacia este compañero le nublaba la visión para pintar bien al maestro. Decidió dejar los pinceles, ir a donde su enemigo y convertirlo en su amigo, perdonarlo, arreglar la situación. Le borró entonces la cara a Judas, le puso otra cara, otro rostro, y entonces dice que allí fácilmente pudo pintar el rostro del maestro. A veces nosotros tenemos una visión llena de odio, llena de egoísmo, llena de ego. Y por eso nosotros no podemos entender la visión de Dios.
Felipe pudo ser un instrumento guiado por Dios porque entendía la visión del propósito de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Dios te hubiera llevado a ti al desierto? ¿Qué hubiera pasado si el Espíritu Santo te hubiera dicho a ti, acércate al vehículo? ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras visto a este funcionario leyendo el texto de Isaías? ¿Qué harías? Seguramente muchos, no, yo lo vi leyendo, no sé. Ni me interesa, es que yo no me meto en la vida ajena. No entendió el propósito ni la visión de Dios. Muchas veces nosotros nos perdemos oportunidades de bendición porque estamos encerrados en nuestra propia visión, no en la visión del Señor. Y aquí nos invita a que nosotros podamos entender ese propósito, porque cuando estamos llenos del propósito de Dios, entonces la gloria de Dios nos acompaña. Pero cuando nuestra propia visión está llena de pecado, de error, no logramos aprovechar las oportunidades que Dios tiene para poder estar pendiente y atendiendo sus propósitos. Este mundo se está perdiendo porque muchas personas han perdido, muchos cristianos han perdido el propósito y la visión de Dios. No les interesa el prójimo, no les interesa el otro, solamente les interesa el yo. Todo para mí, la bendición para mí y lo mejor para mí. Que no me incomode, que no me moleste, y por eso sus vidas están estancadas. Lo cuarto y último, después de poder recibir dirección, avivar el fuego, tener la visión del propósito de Dios, es actuar en su voluntad. Hay muchas personas que conocen la palabra al derecho y al revés. Hay muchas personas que su problema no es la doctrina. Saben mucha Biblia, saben qué hacer. ¿Sabe cuál es el problema? Es que no lo hacen. Y nosotros tenemos que aprender a actuar en su voluntad, actuar en su propósito. Hay muchas personas que viven su vida infeliz porque no creen, no aplican la palabra en su vida. Viven tropezando con la misma piedra y saben que están tropezando porque no le ponen acciones a su fe. Hay un refrán que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones. O el infierno está empedrado, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Da el significado que de nada sirven los buenos propósitos, de nada sirven las buenas intenciones, de nada sirve la teoría si no va acompañado de las buenas obras. Es una manera irónica para criticar a aquellas personas que no cumplen lo que hablan o dicen hacer. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. No todo el que me llama Señor, Señor es discípulo de Cristo, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Muchos de nosotros decimos, Señor, dame dirección, Señor, dame propósito, Señor, guíame, pero no está dispuesto a actuar conforme a la dirección de Dios. Algunos tienen solamente sus intereses porque cuando pierden la visión, entonces tienen sus propios intereses y actúan solo para sus propios intereses. Pero sabes una cosa, el Señor hoy quiere retarte a que no vivas más una vida sin propósito, a que no vivas como ese barco a la deriva que se mueve conforme a las circunstancias. Dios quiere usarte como un instrumento de su gloria. Tú formas parte de una iglesia y como parte de la iglesia tienes una misión. Tienes la misión de ser sal para este mundo y luz para este mundo. Tienes el propósito de endulzar, de traer la belleza y la esperanza de la salvación a otros. Tú eres un embajador de Cristo, que si abres la boca y compartes este mensaje de salvación a otros, otras personas pueden recibir la esperanza de una vida eterna. Dios nos ha dado un propósito. Hay gente que dice, yo no sé qué hacer, estoy frustrado, mi vida no tiene sentido, siento que nada productivo he hecho, o he hecho muy poco,
¿O solo he ganado cosas materiales? Pero el Señor nos invita a que podamos ser agentes de salvación, que podamos recibir dirección, que podamos vivir con el poder del Espíritu Santo. Lo importante es que el Evangelio se vuelva una realidad, no una religión. El Evangelio debe volverse una realidad en tu vida. Debe darte sueños. Debe retarte a tener nuevas expectativas, a encontrarte con nuevas personas, a tener nuevas relaciones, a ser de bendición para otros. Felipe, después de que milagrosamente llegó a donde este alto funcionario de Etiopía, dice que el Espíritu Santo lo llevó a otra maravilla, a otra maravillosa aventura. Lo llevó a otras regiones a compartir. No hay nada más gratificante que la vida de uno sirva para bendición de otro. Hay algunas personas que dicen: pastor, yo he logrado éxitos, he logrado dinero, he logrado fama, he ganado aplausos, he ganado propiedades, he cumplido ciertos anhelos y deseos en mi corazón. Y uno dice: qué chévere, qué bueno. Pero qué bonito cuando tu vida sirve para que otra persona diga: gracias a que tú abriste la boca, a que te dejaste guiar por Dios, fuiste una bendición para mí. Eso no tiene precio. Eso es lo más gratificante. Eso es mejor que ganarse un negocio. Que tu vida deje huella en otros, que puedas mostrarle el camino de salvación porque ven en ti un testimonio de una realidad con Cristo. Tenemos un compromiso con este mundo. Lo que recibiste de gratis, compártelo de gratis. Recibimos de gratis una salvación. Recibimos de gratis la presencia del Espíritu Santo. Hemos podido muchos de nosotros experimentar el poder milagroso de Dios. Nos hace falta compartirlo a otros, llevarlo a otros. Algunos han perdido los sueños. Algunos, siendo jóvenes, ya se jubilaron. Ya su vida no le encuentran sentido. Cuando uno vive una vida llena del Espíritu Santo y es guiado por el Espíritu Santo, el Señor nos lleva a nuevas aventuras. Aventuras como estas, donde el Espíritu Santo te pone sentires, te habla, te llama, te usa, donde te da palabra, donde tú dices: ¿de dónde salen esta sabiduría? ¿De dónde salen estas palabras? Esto no proviene de mí, es algo que Dios me da para darle a otro. Qué hermoso cuando Dios usa tus manos para que puedas orar por alguien y esa persona sea sanada. Cuando una persona llena de temor, Dios puede usar tu voz para que ordenes a un espíritu salir de esa persona y esa persona sea liberada. Qué hermoso que Dios pueda usar tu voz para que puedas hablarle a otros y esa persona reciba la esperanza de salvación. La iglesia tiene una tarea. Dios te va a ayudar en tus áreas. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Tu casa, tu trabajo, tus sueños. Pero primeramente, enfócate en ser un hijo de Dios, un ciudadano del reino de los cielos, un embajador del reino de los cielos, que da la visa para que otros puedan también entrar a su presencia. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos invita, Señor, a ser guiados, porque tu palabra nos invita, Señor, a soñar, a movernos, a dejarnos dirigir. Yo te pido, Señor, que podamos escucharte, que podamos ser instrumentos de bendición, que podamos ser llenos del Espíritu Santo, ser de bendición para otros, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestro desenfoque. Encuéntranos, Señor, y danos dirección. No permitas que vivamos extraviados, que perdamos el tiempo en propósitos sin propósito, sino que podamos nosotros dar pasos certeros y seguros. Tu palabra dice
que encomendemos a ti todos nuestros planes, todos los sueños, y tú enderezarás los pasos. Yo te pido por estas personas que vinieron hoy a escuchar tu palabra. Te pido que los guíes, que puedan ellos recibir dirección, que puedan escuchar tu voz con la relación avivada con el Espíritu Santo. Te pido, Señor, que les dé visión de lo alto, para que entiendan el propósito, para que no pierdan oportunidades, Señor. Te pido, Padre, que les des acción, la capacidad de actuar, que no se queden en buenas intenciones, sino que puedan materializar los sueños. Ponle obras a su fe. Ayúdalos, Señor. Te pido, Señor, que sean personas con propósito, que vivan una vida llena del poder de tu Espíritu Santo y que nada ni nadie los aparte de ese propósito. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que el poder de su Espíritu Santo sea fuertemente sobre ustedes, dirigiéndolos, encaminándolos y guardándolos en el nombre de Jesús.